Buen día, les habla Alicia Estudillo y este video corresponde a la asignatura de matemática y está basado en la guía conceptual número 4, la cual tiene como objetivo conocer el conjunto de los números racionales, incluyendo la transformación de decimales a fracción y la operatoria de números racionales. Ya, vamos a comenzar con los números racionales. La definición de un número racional corresponde básicamente a aquellos que se pueden representar como fracción. Los números racionales son fracciones y además son decimales, ¿ya? Ahí están representados en la recta numérica todos aquellos que se pueden representar como fracción y decimales son números racionales, ¿ya? Los números decimales sabemos que son números racionales, ¿ya? Entonces dentro de los números racionales los podemos clasificar en decimales exactos, decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos. Un número decimal está compuesto por una parte entera, una coma decimal y una parte decimal. Veamos los decimales exactos. Son aquellos que tienen un fin, ya 1,2, 3,5, 1,8596 son números decimales exactos porque terminan en algún minuto. Un decimal infinito periódico es aquel número que tiene infinitas cifras decimales, se repite siempre la misma cifra. Por ejemplo, 1,55555 infinitas veces se puede escribir como 1,5 periódico. Esa raya que está arriba del 5 lo que hace es representar el periodo de un número. Ya lo que estoy diciendo ahí que es 1,5 periódico. Algunos ejemplos ahí los podemos visualizar. Pasamos al siguiente decimal, que es el decimal infinito semiperiódico. Este número, si ustedes se dan cuenta, semiperiódico porque no es totalmente el número periódico. Luego de la coma decimal hay un número que es anteperiodo, ya, o sea que no es periódico. Y luego vienen todos los números que son periódicos. Se dan cuenta acá, luego de la coma decimal hay un número que no es periódico, acá. Luego de la coma decimal hay un número que no es periódico, ¿ya? Esos son los decimales infinitos semiperiódicos. Obviamente los números decimales se pueden operar, adición, sustracción y multiplicación. La división no la vamos a ver por el momento porque la vamos a ver más adelante. Ya veamos qué pasa con la adición. La adición de números decimales lo vamos a explicar con un ejemplo. Miren, vamos a sumar 2,7 más 1,55. Siempre procuro alinear la coma al escribir el número de forma vertical. Miren, anoté una coma bajo la otra coma y luego anotamos los números, ¿ya? Y sumamos como si fueran números enteros, sumamos hacia abajo. 0 más 5 es 5, 7 más 5 es 12. Tengo uno de reserva y sumamos hacia abajo y lo más importante es escribir la coma que corresponde en la alineación correspondiente, ¿ya? Una cosa, ¿por qué puse un 0 acá? Si era solamente 2,7, si ustedes quieren no pueden poner nada, pero puse un 0 para solamente sumar y guiarme, de esa forma que el 5 debo sumarlo con alguien. Ya, ahora para la sustracción es exactamente lo mismo que la suma, pero en este caso restamos. Entonces va a ser 8,4 menos 2,3. Lo importante, voy a escribir el ejercicio en forma vertical y vamos a restar como si fueran números enteros. Importante siempre tener claro que debo alinear la coma. Voy a restar y la coma la escribí. 4 menos 3, eso es 1. Y 8 menos 2, 6. Y la coma quedó en el lugar que debe ir. Ya para la multiplicación de números decimales los vamos a realizar como si fueran números enteros, pero me voy a fijar en la cantidad de decimales que tiene cada número para poner la coma en el producto. Entonces multiplico 6 por 4, 24, me queda 2 de reserva, 6 por 3, 18, más 2, 20. Luego multiplicamos por 1, 1 por 4, 4 y 1 por 3, 3. Sumamos hacia abajo. 4 más nada es 4, 4 más nada es 4 y 2 más 3, 5. Importante, ¿dónde va la coma? Voy a contar la cantidad de números que hay después de la coma.
Para el primer número hay un número después de la coma que está encerrado y para el segundo número hay otro número. En total son 2, por lo tanto contamos 2 espacios de derecha e izquierda. Bien, eso es con la multiplicación de números decimales. Y con la operatoria. Dijimos que los números racionales son decimales y además son fracciones. Entonces, viendo la operatoria de decimales y teniendo claro cómo se suman, restan y multiplican, podemos pasar a las fracciones. Las fracciones equivalentes son aquellas que se pueden representar, si ustedes se dan cuenta, de la misma manera. Ya, un medio, ahí tengo un círculo que está particionado en 2. Ya, y estoy tomando 1 de 2. Ahí está. La parte que está roja es 1. Ya. Es lo mismo que escribir 2 cuartos. 2 cuartos es una fracción equivalente a un medio. Tengo el círculo dividido en 4 veces y estoy tomando 2. Están pintados 2 cuadros. Y luego tengo 4 octavos. El círculo está dividido en 8 y estoy tomando 4. Estas fracciones son equivalentes porque representan lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, el círculo está pintado exactamente de la misma manera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo obtener estas fracciones equivalentes? Las puedo obtener amplificando o bien simplificando. Veamos qué pasa con la amplificación. La amplificación de fracciones me permite llegar a una fracción equivalente. ¿De qué forma? Multiplicando. Amplificar es sinónimo de multiplicar. Entonces, si usted, en este ejemplo, quiere amplificar 2 quintos, debe saber por cuál número va a amplificar. En este caso, vamos a amplificar el 2 quintos por 2. ¿Qué significa eso? Amplificar por 2 significa que voy a multiplicar el numerador y el denominador por 2. La multiplicación siempre es hacia el lado, entonces multiplicamos 2 por 2 es 4 y 5 por 2, 10. Eso significa que 2 quintos es equivalente con 4 décimos, ¿ok? Y lo obtuve a través de la amplificación. Veamos la simplificación de fracciones que me permite llegar a fracciones equivalentes. Entonces, para la simplificación, esto va a ser sinónimo de dividir, ¿ya? En este caso vamos a dividir 8 cuartos en 2. ¿Qué significa esto? Que yo estoy simplificando por 2. 8 dividido en 2 es 4 y 4 dividido en 2 es 2. 8 cuartos lo simplifiqué en 2. ¿Esto se puede seguir simplificando? Sí, ya, pero en este caso solamente demostramos que se estaba simplificando por 2. Eso era lo importante. ¿Ya? Ahora podemos continuar con nuestro video y vamos al siguiente tema, que son las transformación de decimales a fracción. Como dijimos, los números racionales son todos aquellos que se pueden representar en forma de fracción. ¿Ya? Los decimales y las fracciones son números racionales. Un número decimal se puede representar como fracción ya que es un número racional. Veamos la transformación para los decimales exactos. Entonces, la transformación a fracción de decimal exacto. Ahí tengo 2,1 es un decimal exacto. Entonces, para transformarlo a fracción, lo más sencillo es anotar el número sin la coma y lo voy a dividir en un 1. Siempre voy a escribir un 1 y la cantidad de ceros que van a acompañar a ese 1 corresponden a la cantidad de decimales que tiene el número. Este 2,1 tiene un número decimal que corresponde al número 1, por lo tanto voy a escribir un 0. ¿Ya? Veamos un ejemplo 2. El número 3,4.
332. Lo voy a escribir como fracción. Anotamos el número sin la coma, 332, y lo voy a dividir en un 1 y la cantidad de ceros que acompañan al 1 corresponde a la cantidad de decimales. Hay 2 decimales, por lo tanto voy a escribir 2 ceros. Y ahí quedó como fracción el decimal exacto. Ahora podemos ver la transformación de un decimal infinito periódico. La transformación de un número decimal infinito periódico corresponde a anotar el número y restarle todo lo que no es periódico. Anotamos el número sin la coma, que sería 28, y le restamos todo lo que no es periódico, que es un 2. El denominador va a corresponder a la cantidad de números decimales que tenga el número. Como hay un número periódico, corresponde a un número decimal, entonces pongo un 9. Realizamos la resta, 28 menos 2, eso es 26, y lo divido en 9. Podemos ver otro ejemplo. 3,76 periódico escrito como fracción. Queda de la siguiente forma. Anotamos el número sin la coma y sin el periodo y le resto todo lo que no es periódico. Un 3, ¿cierto? Y luego hay 2 números decimales, que son los 2 periódicos, y anotamos 2 9. Luego realizamos la resta, sería 373 dividido en 99. Ahí quedó como fracción. Y pasamos a la última transformación del decimal semiperiódico, que corresponde a decimal infinito semiperiódico escrito como fracción. Anotamos el número sin la coma y le restamos todo lo que no es periódico, igual que el anterior. Le resté el 38 porque el 38 no es periódico. Y la cantidad de denominador son 9 y ceros. Los 9 corresponden a la cantidad de números periódicos que tenga. Y los ceros corresponden a la cantidad de anteperiodo. Sabemos que un anteperiodo está después de la coma. Solamente me debo fijar después de la coma. Entonces, después de la coma, hay un anteperiodo que es 8 y hay un periódico que es 1. Por lo tanto, por un periódico, un número periódico va un 9 y por el anteperiodo un 0. Ahí lo anotamos. Y realizamos la resta, que corresponde a 343 dividido en 90. ¿Ya? Eso es sobre la transformación de decimales a fracción. Ahora podemos ver la operatoria con fracciones. En la operatoria con fracciones vamos a encontrar adición, sustracción, multiplicación y división. Dentro de la adición y sustracción vamos a ver aquella operatoria que tienen igual denominador y aquellas que tienen distinto denominador. Comencemos con la adición y sustracción de fracciones con igual denominador. Para aquellas que tienen igual denominador, solamente vamos a sumar o restar aquellas fracciones y vamos a mantener el denominador. Veamos un ejemplo. 5 tercios menos 2 tercios. El denominador corresponde al número 3, entonces lo mantenemos y restamos los numeradores. 5 menos 2 es 3 y el 3 de abajo es el denominador, es igual, entonces se mantiene. Veamos un ejemplo 2. 15 cuartos más 2 cuartos. El denominador es el mismo, se mantiene, que es 4, y sumamos los numeradores 15 más 2, 17. De esa forma se suman o restan las fracciones de igual denominador. ¿Ya? Podemos ver ahora qué pasa con aquellas que tienen distinto denominador. Para el distinto denominador, lo que vamos a hacer es aplicar esta pequeña fórmula que estamos acá anotando. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a multiplicar los denominadores y luego vamos a multiplicar cruzado y vamos a sumar o restar. Miren, multipliqué b por d
lo anotamos abajo. Y luego multiplicamos cruzado. A por D, acá arriba, suma o resta según la operación que me aparezca acá entre medio y multiplicamos cruzado. B por C, ahí está. Veamos un ejemplo. 5/3 más 1/2. Entonces, eso lo vamos a resolver multiplicando los denominadores. 3 por 2 es 6. Y luego multiplicamos cruzado. 5 por 2, lo anotamos 10, más, porque tengo un más entre medio, y multiplico 3 por 1, 3. Bien, y de esa forma sumo fracciones de distinto denominador. Y luego sumamos los numeradores y ese sería el resultado. Podemos ver otro ejemplo. Ejemplo 2. 8 séptimos y le voy a restar 1/3. Entonces, multiplicamos los denominadores. 7 por 3, eso es 21. Y luego multiplicamos cruzado. 8 por 3, 24. Y le restamos 7 por 1, 7. Realizamos la resta y el resultado final va a ser 17/21. De esa forma podemos sumar y restar fracciones de igual y distinto denominador. Ahora veamos qué pasa con la multiplicación y la división de fracciones. Primero, para la multiplicación de fracciones siempre va a ser hacia el lado. Significa que multiplicamos el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Veamos esta explicación con un ejemplo. 2/5 por 1/9. Multiplicamos hacia el lado. 2 por 1 es 2. Y luego 9 por 5, 45. Y de esa forma se realiza la multiplicación de fracciones. Ahora para la división de fracciones corresponde a la multiplicación cruzada. Estoy dividiendo estas dos fracciones y multiplicamos cruzado. A por D, numerador con denominador de la otra, y en el denominador anotamos B por C y se escribe abajo. Podemos ver esto mismo con un ejemplo. 2/9 dividido en 1/3. Entonces realizamos la multiplicación cruzada. 2 por 3 es 6, lo anotamos arriba, y 9 por 1, 9, lo anotamos abajo. De esa forma se dividen las fracciones, ¿ya? Continuamos con nuestro video. Es importante que tengamos claro que los números racionales son aquellos que se expresan como fracción. Tenemos los decimales y las fracciones, ¿ya? Tenemos las fracciones equivalentes que las podemos obtener amplificando o simplificando, y sabemos que los números decimales los podemos transformar a fracción, ¿ya? Y las operatorias de fracción, adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces, para finalizar este video, si tienen dudas, las pueden preguntar a matematica.franciscobilbao@gmail.com. Que tengan todos una excelente semana. Cuídense mucho.